días con todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con esta serie Yel, el aire de los cuatro elementos. Después de vivir siempre para los demás, ella nunca pensó en su propia felicidad. Nunca quiso nada para sí misma, siempre siguiendo el camino trazado por su padre, como primera heredera al trono, siempre perfecta. Pero ahora el amor le había dado algunas reprimendas. Ella quería conservar ese amor, quedarse al lado de alguien que todavía fuera su recuerdo, que le hiciera sentir feliz, aunque solo fuera en sus recuerdos. Ella quería ser egoísta por una vez en su vida, por amor. Ella quería entregarse completamente a él, sin miedo, aunque la barrera entre ambas fuera enorme. Ella estaba dispuesta a cambiar todo lo que tenía, abandonar su posición y salir sola, como una persona común y corriente, sin títulos, para ir tras el amor que por fin había encontrado, su amor llamado Guayo. La ceremonia de coronación ha sido cancelada. La palabra cancelado utilizada en lugar de pospuesto sin fecha significa que en este punto el rey estaba extremadamente enojado al descubrir la verdad. Cuando supo que ella había decidido ir personalmente a reportar toda la historia sobre su relación con la plebeya Guayo y todos los acontecimientos en Tailandia, la princesa pensó que sin el apoyo de Karel probablemente se habría hundido en la tristeza y la decepción. Temerosa de lo que vendría hasta que tal vez fuera demasiado tarde, algo que por mucho que sufriera no podría solucionar. Así, después de hacer algo que nunca imaginó hacer en su vida, fue inmediatamente despojada de su título de heredera a la trono de Madeline por el rey, sin tener que pedir la abdicación de su cargo. Así, de la noche a la mañana se convirtió en una ciudadana común y corriente, como cualquier otra, pero ella se consideró afortunada porque el rey no la expulsó del país. Karel le dijo que la situación en palacio y en la corte pronto mejoraría y que mientras tanto le pedía que se cuidara a sí misma, sin preocuparse por el rey ni por los deberes, que ahora sería responsabilidad del segundo heredero, quien afrontaría desafíos y presiones de muchos lados. Pero Karel seguía siendo un buen rey, como lo había prometido su madre antes de fallecer, y haría todo lo posible para comunicarse con ella y ayudarla en secreto como su hermano insistente. La princesa creía que en 3 años su hermano Karel sería el gran rey. Karel de Madeline, gobernado con justicia y sabiduría, como todo rey debe hacerlo. Princesa Blue, Su Alteza. Señorita Isabel, ya no soy la princesa. El rey acaba de despojarme de mi título y ahora soy solo una ciudadana corriente como todos los demás. Todo cambio ha sido tan repentino y no puedo aceptarlo, Alteza. Sin la princesa Blue, ¿cómo viviremos todos? Deja de usar ese lenguaje formal. Karel todavía está aquí y debo dejar todo en sus manos. Princesa Blue, por favor, reconsidere su decisión. Estoy segura de que si pides perdón, el rey te perdonará. No tengo nada que pedirle perdón al rey. La decisión que tomé fue la correcta. La princesa sonrió entre sus sirvientes del palacio, quienes la acompañaron en su último día en aquella gran plaza, donde siempre había sido la pequeña princesa rodeada de aquellos muros de grandeza. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el carruaje la sacara del palacio y se convirtiera en una mujer común y corriente, una simple ciudadana en el vasto mundo que la esperaba para explorar. Sería un viaje solitario, pero sabía que primero debía encontrar a su compañera de viaje, que sería su misión como ciudadana. Vamos, estoy lista para irme. Hermana, Karel. Miró a su hermano que estaba un poco más lejos saludándola y deseándole una buena suerte en su nuevo viaje. Ella le devolvió el saludo y sonrió, con la felicidad de Karel siempre había deseado que encontrara. Fue una despedida breve, pero una despedida eterna, antes de subir al coche emprendiendo un nuevo viaje. El destino era un pequeño pueblo en el campo, lejos de Madeline. Ella no iba allí por su caída social, sino porque allí le esperaba algo muy importante. Y esperaba que su viaje un poco tardío no fuera demasiado tarde para los dos corazones que estaban a punto de unirse. Espera un minuto, Guayo. Aunque ya no soy heredera al trono, no se le trataría de sus palabras, y ahora cumpliré la promesa que hice, que seré yo quien cruce la barrera para llegar a ti. ¿Está nevando? La dueña de rostro claro miró por la ventana. Es un día cualquiera en el que el frío cortante de Madeline la hacía sentir ella, ya acostumbrada al paisaje lejano, al cambio del ambiente, pero hoy puede considerarse un día especial, ya que muy diferente a los demás. Los copos de nieve caen del cielo y se dispersan en el aire. La fuerte brisa los empuja a todos en direcciones, haciendo que los ojos de los que están sentados en un banco se vuelvan hacia afuera, curiosos por ver la primera nevada de Madeline, algo de lo que alguien ya les había hablado. Luego Guayo sale de la casa y observa atentamente cómo los copos blancos caen del inmenso cielo. La primera nevada de Madeline. Aunque no cumplió su promesa, alguien que no se había comprometido, el simple hecho de ver la primera nevada hace que Guayo recuerde a la persona importante de su vida, alguien que sigue siendo su amor, su aliento y la razón
por la que todavía quiere vivir a pesar de la tristeza. Inicialmente su intención era mudarse ya en un lugar lejano, donde nadie pudiera encontrarla, pero después de separarse de sus primos en el aeropuerto se dirigió y retomó el pueblo de Medellín y decidió quedarse allí hasta el día de la coronación de la princesa, lo cual es bien conocido por todos en el pueblo. Guayo quiso estar presente discretamente para celebrar ese momento. Tal vez tendría que mezclarse entre la multitud de las personas que asistieran a ese gran evento, pero al menos podría ver una vez más el rostro y la sonrisa de la princesa, que siempre la había hecho feliz. ¿Lo ves? La voz suave murmuró para sí misma, como si supiera que la pregunta no tendría respuesta. Entonces Guayo cierra su mano para derretir los copos de nieve que había atrapado, como si estuviera tratando de calentar el vacío de su corazón. Cuando vuelve a abrir la mano, los hermosos copos han desaparecido como el amor que se ha ido. Sí, ya veo. Normalmente cuando alguien se secciona en el amor siente un profundo dolor, pero se refleja esto en la sensación de escuchar voces imaginarias y crear ilusiones como esa. Esto es lo que siente Guayo ahora. Alguien muy querida, a quien todavía no puede dejar ir, está frente a ella, hablando y respondiendo preguntas que creía que no recibiría. Cuando se da cuenta, se da la vuelta y de repente se encuentra frente a la persona, a la distancia del brazo, quizás incluso más cerca que antes. Cuando la princesa dio un paso más cerca, la primera nevada de Medellín es tan hermosa como imaginaba Guayo. Tú, princesa, no sé cómo lograste llegar hasta aquí. Vine a verte. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Simplemente seguí mi corazón. Esta fue la primera vez que la princesa pronunció esas palabras, como una persona común y corriente, sin la carga de título de princesa. Sintió la libertad de expresar sus sentimientos sin preocuparse por ocultar lo que pensaba, ya que no necesitaba llevar el título de heredera. Luego prometió enmendar los errores que cometió y disculparse por causarle dolor a Guayo. Además, ¿puedes dejar de tratarme como una princesa? Pero eres una princesa. Solía ser una princesa, pero ahora ya no lo soy. No entiendo. ¿Qué sucedió? Mi padre me castigó y me despojó de mi título. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A pesar de su decisión amorosa, la preocupación de Guayo no disminuyó lo más mínimo. Desde el primer día hasta hoy su preocupación solo aumentó, y aunque tuviera que sufrir aún más, permanecería firme en su amor por la princesa, siempre dispuesta a protegerla. He cometido una grave ofensa contra la realeza. La ceremonia de coronación fue cancelada, por lo que me prohibieron entrar al palacio. Pero, ¿qué hiciste, Blue, que fue tan grave? ¿Cómo pudo pasar algo así? Solo hay dos motivos para que alguien sea destituido. El primero es un error grave, el segundo es casarse con una plebeya. Si me conoces bien, sabes que nunca haría lo primero. Eso significa que si no hubiera cometido el grave error, no habrías podido ser destituida. ¿Y casarse con una plebeya también parecía algo que la princesa haría? ¿Podemos ir a hablar en casa? Es cierto que el frío que hace afuera es insoportable. Pronto creo que me convertiré en nieve también. La princesa puede cubrirse con la capa. No hará mucho calor. Guayo se sorprendió al darse cuenta de que luego de quitarse la bufanda e intentar cubrir a la princesa con ella, antes incluso de ponerle la capa en la espalda, sintió el calor proveniente del fuerte abrazo de la princesa, quien se acercó hasta que no hubo más distancia entre ellas, mientras la nieve caía en el aire helado. Te extrañé tanto. Si Blue tiene sueño, será mejor que duermas. Podemos continuar mañana. Todavía tienes muchas historias que contar a Lon. A partir de ahora, Lon se quedaría aquí todos los días para escuchar a Blue. Guayo habló con una voz llena de felicidad, luego del milagroso evento que sucedía en su vida, cuando la noble princesa decidió contarle al rey Arturo la verdad sobre ambas y renunció a su alto estatus, para quedarse a su lado como había prometido sin dudarlo. Finalmente pudieron estar juntas. Todo el sufrimiento que habían padecido durante más de un año había terminado. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.